¿Quieres conocer el verdadero carácter de una persona? Alguien preguntaba. Y a la vez respondía, dale un cargo alto. Ponlo de jefe y mostrará el verdadero carácter. Uno decía, mira, tal persona cambió la forma de tratar a los demás. Ahora que es director de tal cosa. Otro comentaba, lo perdimos. Y quizás no solo lo perdieron ellos, tal vez también Cristo puede haberlo perdido. Porque si hace daño, ese tipo de daño no queda impune. Y es muy difícil, en ese tipo de pecados que haya arrepentimiento, porque a veces son cometidos pretendiendo de que son en el nombre del Señor o para mantener un salario. Algunos ejercen autoridad para influenciar en sus subordinados, empresas, gobiernos, y por lo general la influencia es negativa. Si un líder se deja llevar por el orgullo, puede cambiar la vida negativamente a otros. Hace algún tiempo supe de un amigo en un cierto lugar. Fuimos compañeros de trabajo por un tiempo. Él fue perseguido tanto que sufrió mucho. Algunas personas que reciben persecución en trabajos tienen que renunciar, dejar buenos salarios en empresas, pero en este caso se trataba desafortunadamente del mundo religioso. Este amigo, pastor, se le bajaron las defensas y contrajo cáncer y murió. Y si un líder cristiano permanece en Cristo, si antes era una bendición para los que lo rodeaban, ahora con un cargo alto va a ser el doble de bendición. Pero desafortunadamente en este mundo son minorías. Y si eso ocurre en el mundo cristiano, ¿qué diríamos del mundo secular? Antes de pasar a la palabra de Dios, a ver lo que el Señor Jesús dice acerca de esto. Voy a poner ejemplos como es la energía nuclear. La energía nuclear ha sido de bendición cuando se le da buen uso. En Indian Point, New York, están los reactores nucleares que le dan energía a todo el estado de Nueva York y a otros estados de alrededor. Aquí en Basley, un poquito al norte de Basley, al norte de Almond, digamos, y de Basley, está la planta nuclear que da la energía a la Georgia Power, y la Georgia Power se la vende casi a todos los estados, o la administra, y es la energía que tenemos nosotros, energía nuclear. No se necesita el peligro de las grandes represas para producir energía a través de turbinas. O sea, la energía nuclear es una bendición, pero en manos de un loco es bien peligrosa. De un malo, que esté en manos de un malo, que esté en manos de un bueno. Las armas, y lo que voy a decir parece difícil, pero lo voy a explicar. Las armas, como las pistolas, las metralletas, un rifle HK-47, todas estas armas, en cierto sentido, y aún las armas nucleares han llegado a ser una bendición, porque las armas son un medio de persuasión.
Si el enemigo está armado, el otro no ataca porque está armado. Y en algunos lugares donde se han prohibido las armas, donde están prohibidas, ha habido matanzas que no se pudieron evitar si no hubiera existido la ley. Por ejemplo, entró un hombre a un lugar donde estaban presentando una película de Batman y él se tiñó el pelo y se convirtió en el Guasón y entró armado y empezó a matar. Pero nadie tenía allí un arma porque era prohibido. Si alguien lo hubiera tenido, quizás no hubieran sido muchos los muertos. Pero bueno, todo eso mucha gente lo podría discutir. Pero el hecho, mis hermanos, es que las cosas ocurren de acuerdo a quien las hace. Aún hasta las cosas malas, como el licor. Un hombre educado, adinerado, vamos a decir, que no tenga tantos traumas por cuestión económica o porque no ha sufrido tantos traumas en su vida, se emborracha. Hay borrachos que saben que está borracho porque los ojos están colorados, pero siguen cultos, educados. Pues no la mayoría, yo no estoy hablando de mayoría, pero digo no todos, pero por lo general. A veces hay borrachos que se vuelven bien generosos, se portan mejor. En Nueva York una señora que me decía, ay, ahora viene mi esposo, ojalá que venga borracho. Ellos me alquilaban ahí un cuarto recién cuando yo estaba de pasada allí. Y me dijo, ojalá mi esposo venga borracho, porque cuando él estaba borracho le regalaba plata a los niños, era bien amoroso con ella, con los niños. Pero cuando no estaba borracho, era bien... ¿Sí? Y hay borrachos que están borrachos y la gente ni se da cuenta, y no por los ojos, porque ríen mucho, se vuelven generosos. Pero si uno que se emborracha es bien pobre y tiene muchos traumas, especialmente si se sube en un autobús. Yo no sé si usted ha estado en un autobús donde hay un borracho, que eso no se calla y empieza, ¿sí? En todo aspecto, hermanos. Es como aún las drogas. En los años 40 yo hice una tesis de 20 páginas para la Universidad de Massachusetts acerca de la cocaína. Tuve que investigar, leer bastante la historia, y estuve viendo cómo la cocaína se empezó a usar en los años 40. Y la gente la consumía en fiesta. No era tan cara, la consumía en fiesta, ni nadie estaba consciente de cómo era eso. Y los hijos de grandes políticos conocidos y de nombre en este país la usaban. La mayoría de dinero al principio que llegaba a los traficantes venían de Hollywood y de muchas modelos y supermodelos, mucha gente que la consumía, pero en los ricos. Cuando llegó a manos del pobre en los años 60, finales del 60 y del 70, empezó a crear un problema bien serio, porque cuando la empezaron a prohibir subió de precio y empezó la delincuencia. Todo es, no voy a decir que es bueno, estoy diciendo hasta las cosas malas son más malas dependiendo en qué mano están. Jesús, hablando del abuso de autoridad, Jesús hablando de un cristiano que pueda tener un cargo alto, el cargo que sea, en el nivel privado, en el gobierno o en la iglesia. Jesús dijo en Lucas capítulo 22, versículo 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados, ¿cómo? Bienhechores. Hay mucho concepto de gobernabilidad en el mundo, pero hay un concepto general aquí que dice Jesús de lo que ocurre. Ustedes saben que hay lugares donde a los presidentes los ven como un caudillo, y no importa lo que haga el presidente, lo van a querer. Hay lugares, y hay lugares donde quieren regir el mismo. Yo creo que en República Dominicana y otros países han estado presidentes, gente que ha estado hasta gobernando años. Y Jesús dice que los reyes, o sea, los gobernantes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad, llámese rey, presidente, zar, lo que sea, o faraón, o como sea, son llamados ¿qué? Bienhechores. Ahora mi pregunta es que yo les quiero decir una cosa, hermanos. ¿Será que un gobernante está gobernando para ser bienhechor de la nación? En cualquier parte del mundo, estoy hablando en general. ¿Será quien dice, ay, yo quiero ese cargo para poder servir a la gente y que la gente prospere? ¿O será que usted entra a un restaurante, a McDonald's o a Burger King, y cuando usted va entrando, usted ve a los que sirven allí, a los que están vendiendo, y usted dice, esta gente está preocupadísima por mi nutrición, y ellos están aquí porque me van a nutrir bien, y los restaurantes existen para que yo tenga buena salud?
Es difícil creerlo, ¿verdad? Dice el versículo 26, ahora hablando Jesús de los cristianos: mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Ahora, ¿por qué dice esto Jesús, hermanos? Hoy en día las cosas son diferentes. Hoy en día a la gente adulta, a los viejitos, ya los ven como, no, ese viejito ya no, ya está, ya salió, ya está vencido, se venció, ¿sí? Ya les pasó la fecha a ese viejito, ya no sirve, se venció, vamos a ver la fecha de vencimiento del viejito, ya no sirve. Pero no así en la Biblia. En la Biblia, entre más edad y más vieja era una persona, más autoridad tenía en el pueblo, más lo respetaban. Entonces, cuando hablaban del mayor, se entendía que el mayor, que tenía más edad, sabía más, tenía más autoridad. ¿Y el joven, qué pasaba con el joven? Tenía menos autoridad, sabía menos. Ese era el concepto, ¿no es cierto? Y la forma como funcionaba. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: mas entre vosotros el que sea mayor. Aquí no está diciendo deje de ser mayor, no está diciendo eso. Aquí no está diciendo entre vosotros el que dirige o el jefe deje de ser jefe. Eso no está diciendo Jesús. Lo que está diciendo es que sea como el que no dirige, que sea como el que no tiene autoridad, en su forma y en su actitud de comportarse. No que deje la autoridad, pero que la ejerza entendiendo y como a los otros. En el Medio Oriente había la costumbre, como decía antes, que los hermanos menores se sometían a los mayores. Y yo creo que casi en todos los lugares. Yo me acuerdo que yo tengo un hermano que él ha venido acá. Antes, cuando yo le llevo un año a él, cuando él todavía no tenía bigote, que a mí difícilmente me sale, nos parecíamos. O sea, años atrás nos parecíamos, y yo me acuerdo que él prestaba dinero y después me lo cobraban a mí. Me acuerdo que recién nos mudamos a un vecindario y él prestó un dinero y a unos niños de al frente siempre me cobraban a mí. Y ya cuando lo vieron a él, no, se grabaron más mi caro, que fue el que lo prestó, me seguían cobrando. Entonces, él siempre, por ser menor, me respetaba, me obedecía, vamos a decir. O sea, tal cosa, él me obedecía. Casi siempre hay una excusa, ¿no? La edad. Entre David y Juan, que son mellizos, tratan ahí de disputarse quién es el líder entre los dos. Pero acá en este caso, al ser mayor, mi hermano tenía que... Y él nunca se levantaba contra mí, vamos a decir, físicamente. Pero hay una prima que una vez llegó a la casa y yo le mandé, ¿por qué lo obedeces a él? A Humberto, porque mi nombre es Carlos Humberto, no me gusta mucho el Humberto, pero así me decían la mayoría. ¿Por qué lo obedeces? Bueno, y la hermana también se me dice Humberto. ¿Por qué le obedeces? No le hagas caso, ni te dejes de él, le decía a mi prima. ¿Y qué hizo mi hermano? Ahora ya no solo hacía lo que yo le decía, sino que ya hasta alzó la mano contra mí. Y claro, pues resulta que ahora quizás con el tiempo, después no, pero en ese tiempo se veía la diferencia de estatura, ¿no es cierto? Y de fuerza. Y entonces me decía, pongámonos los guantes. Yo no sé si ustedes han visto que muchos se ponen los guantes a jugar con... Y yo le digo, no hagamos eso, porque nos ponemos los guantes, después puede haber una pelea de ir arrogándome, hasta me rogaba delante de la gente que nos pusiéramos los guantes. Y mi abuelo decía que el deporte del boxeo no es cristiano, aunque el viejo veía peleas. Era casi el único deporte que él se ponía a ver, el boxeo. Y resulta que una vez le hice caso y nos pusimos los guantes. Entonces cuando yo le ponía el guante así, el golpe de él no me llegaba. Entonces yo lo mantenía así alejado. Y sudó casi horas ahí, y yo lo mantenía alejado. Pero siempre, hermano, esto es como un ejemplo, hay disputas de la gente busca su estatus. En una empresa, yo soy el más antiguo aquí, a mí deben darme aumento porque yo soy más antiguo. O yo soy el que más trabajo, yo soy siempre el estatus. Pero Jesús ha dicho que la actitud del cristiano debe ser diferente. ¿Sí? El que dirige, no está diciendo Jesús que deje de dirigir, sino que sea como el que no dirige. Y dice el versículo 27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pregunta. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mis hermanos, Jesús es el que sirve.
Yo le doy gracias a Dios porque he conocido muchas damas en mi familia, en la iglesia. He conocido personas bien abnegadas y que siempre están para servir. Que cuando hay un almuerzo de algo, están en la cocina. Cuando hemos hecho ahí paseos de la iglesia, como la primera vez que fueron de la otra iglesia, cuando yo era pastor allí a Panamá City, y en lugares, yo siempre digo, hermanos, vamos a ir y allá vamos a comprar la comida. Y dice, no, pastor, es más caro. Yo le digo, no, vamos a comprar, porque uno va a un lugar y las pobres damas que han estado siempre sirviendo llegan a un sitio a cocinar y no disfrutan. No, vamos a comprar aunque sea más caro. Vamos a comprar para que disfruten. Porque, hermano, hay damas que siempre uno las ve sirviendo. Y están tan acostumbradas a servir. Por ejemplo, la mamá de María Luisa, uno llega con más libras cuando vaya, pues está todo el día ofreciéndole comida. Y le ofrecen. Yo he ido a lugares donde la gente es tan servicial que hasta vergüenza le da a uno, ¿me entiende? Hasta vergüenza. Y depende también cómo está uno, ha sido uno educado. En la casa, como éramos varios, y a veces a veces había empleados y a veces no. Yo me acostumbré a comer y llevar los platos a la cocina. Iba a visitar un lugar, no lleve esos platos, pero es natural llevarlos hasta la cocina. Hay gente que sirve y sirve desinteresadamente. Cuando usted se come un plato de comida que alguien se lo ha preparado en su casa, su mamá, su tía, su esposa, quien sea, cómalo con gusto, porque ese es un servicio. Alguien se lo ha preparado. Lo más sabroso es lo que salen de unas manos amorosas que prepara algo. El servicio. Jesús estuvo para servir y Jesús está mostrando que mayor es el que sirve. Y dice el versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me asignó uno a mí. ¿Qué hace el Señor? Os asigna un reino. Mis hermanos, un reino de servicio. Un reino. Servimos en ese reino, en el reino de la gracia. El reino de la gracia. Hay dos reinos. El reino de la gracia, reino de gracia, y el reino de ¿qué? De gloria. O sea, el reino que el Señor establece, el Señor establece el reino de los cielos y lo asigna desde que Él llega. Y ese reino está dividido en el reino de los cielos de la gracia y en el reino de los cielos de la gloria. Nosotros ahora estamos viviendo en el reino de los cielos de la gracia. Es un reino. Y nosotros somos reyes porque podemos gobernarnos a nosotros mismos. Somos reyes, reinamos, podemos decir a lo que se dice no, y a lo que dice sí, reinamos. Dice, yo os asigno un reino. O sea, primero vivimos en un reino de gracia que es un reino de servicio. Y cuando podemos vivir en un reino de gracia que es un reino de servicio, entonces podemos estar listos para vivir en el reino de gloria que el Señor ha de establecer. La verdadera grandeza consiste en renunciar a la grandeza convencional, literal y humana como objetivo de la vida. Vuelvo a leer. La verdadera grandeza consiste en renunciar a la grandeza convencional, o sea, la literal, la humana, como objetivo de la vida. Cuando alguien quiere ser grande en este mundo, hermanos, y quiere ser servido, pierde la grandeza ante Dios. Dice el versículo 33. Ahora vamos a leer Mateo 9:33. Marcos 9:33. Y ahí en Marcos 9:33 dice el Señor, dice que el Señor llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿por qué discutías entre vosotros en el camino? ¿Qué discutías entre vosotros? Mas ellos callaron. ¿Porque qué están haciendo en el camino? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Oye, ellos estaban discutiendo quién había de ser el mayor. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser? Como cuando entre varios
quieren decir quién es el jefe o apoyar quién es el jefe. Se produce lo que se llama el cangrejeo. ¿Ustedes saben qué es el cangrejeo? ¿Ah? El cangrejeo es que los cangrejos están metidos en un recipiente. Y cuando el uno está tratando de subir, el otro ¿qué hace? Lo coge y lo baja. Y va él, entonces viene otro y lo baja y se produce el cangrejeo. Porque todos quieren subir. Porque todos quieren subir. Y así están los discípulos. Los discípulos, hermanos, estaban en ese problema. Y saben una cosa que a veces dicen, es un dicho que hay en Colombia, no sé si los hermanos Villamil ustedes lo conocen, un dicho que decían allá que suben como palma, o sea que hay gente que para subir se demora, pero cae como coco. Y así están los discípulos. Querían ver quién era el mayor, quién será el jefe, y cuando el Señor, y si el Señor se va, y cuando el Señor ponga su reino, quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda. El Señor va a ser el jefe, pero ¿quién de nosotros va a ser su jefe? Pues yo, y están ellos disputando. Y estaban disputando, y le dice en el versículo 35, dice el Señor: entonces se sentó y llamó a los 12 diciéndolos: si alguno quiere ser primero, será que el postrero de todos. ¿Y qué? Y el servidor de todos. O sea, ahí en el versículo 35 se utiliza la palabra griega diáconos, que es diácono. Y un diácono podría ser libre o esclavo, mayormente ministro. Pero también la palabra siervo en griego es la palabra doulos. Doulos es esclavo. Y por lo general aquí siempre se dice siervo. Lo pusieron bien, como bien, no tan ofensivo, pues dicen algunos. Pero cada que usted dice en la Biblia que dice siervo, está hablando de esclavo. La mayor parte se usa la palabra doulos, que es esclavo. Todos quieren ser primero, el mayor, quieren ser el de más grande autoridad. Y cuando el hombre trata de ser grande, inmediatamente saca a relucir la pequeñez de su alma. Desafortunado. Que trata de ser grande, inmediatamente saca a relucir la pequeñez de su alma. Vamos a leer 2 versículos más en Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 3. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Como niños. Casi todos los ejemplos en la Biblia afortunadamente tienen dos significados, el malo y el bueno. ¿Sí? La serpiente, ¿quién es? La serpiente se utiliza para Satanás, la serpiente, pero también se utiliza para Cristo. Cuando las serpientes picaron a los israelitas, pusieron en un asta una serpiente de cobre, y el que la miraba era sanado, y representaba a Jesús, que se hizo ¿qué? Maldición por nosotros. La oveja es un animalito que en la muerte representa a Jesús, pero en la vida representa a nosotros, porque como nosotros no vemos el futuro, actuamos a ese mal y torpemente, y la ovejita es torpe, pierde. Por eso dice Isaías: todos nosotros nos cargamos como ovejas. ¿Sí? Y ahora viene el ejemplo de niños. Trae un niño y lo pone allí. Y hay gente que tiene conceptos equivocados de niños, como de los ángeles. Hay gente que equivocadamente le llama a un niño un angelito. Eso es un ángel. Es una de las expresiones más usuales, pero es de las expresiones más ignorantes. La diferencia entre un niño y un ángel es grandísima. Pues le llaman: mire ese angelito. Y aquí dice ser como un niño. Ahora, ¿en qué sentido ser como un niño? Había una iglesia, hermanos, donde todo el mundo entraba gateando a la iglesia. Y esto no es un chiste. Esto es una realidad. Ocurrió aquí en Estados Unidos. Y escuchen bien, y en la iglesia adventista, del séptimo día, sí, la gente entraba gateando a la iglesia. Que porque la Biblia dice que si no fueres como niño.
Y fue amonestada esa iglesia por la hermana Ellen G. White, por la gente, que cómo hacían eso. Pero entraban gateando literalmente. Porque los ejemplos en la Biblia a veces no se les da el verdadero sentido. Y vuelvo y repito, hermanos, y uno de los más grandes, cuando un hombre que se amaba a sí mismo y acumuló riqueza vino de Jesús, le dijeron: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y era una comparación, porque él ya se amaba y tenía grandes fortunas y se puso triste que él se amaba. Era una comparación. Entonces la gente sacó que hay un mandamiento que hay que amarse, pero en el contexto del versículo no es eso. Entonces por eso hay que tener cuidado. Aquí dice: si no fueres como niño. Ay, ese es un niño, tiene que volverse como un niño, como el niño inocente, y lo engañan. Voy a dejarme engañar. Sí, porque es como un niño. Pero aquí lo que está mostrando es que un niño tiene dependencia. Un niño no puede por sí mismo hacer las cosas y requiere de ayuda, y nosotros requerimos de la ayuda del Padre Celestial. Tenemos que ser dependientes, andar de la mano del Padre Celestial. Entonces, un niño tiene que depender. Un niño tiene que ser llevado de la mano. Y cuando un líder es como cuando un líder se convierte en un niño, piensa que todos los que está dirigiendo son necesarios. Piensa que tiene que depender de ellos. Y a todos les da el valor que ellos necesitan o que ellos llevan. A todos. Ser como un niño. Cuando un líder es como niño, una autoridad es como niño, reconoce que hay diferentes talentos y no trata de causar conflictos ni competencias. Como muchas veces ahora, yo estaba en iglesias donde hay conflictos entre departamentos. Cuando alguien es como un niño, entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, entiende que todos somos necesarios los unos a otros. Porque está el concepto de dependencia, de que hay que depender. Por eso dijo: si no fuereis como uno de estos niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Los niños dependen. Los niños pueden olvidar una ofensa. Los niños entienden al Padre. Yo, hermano, a veces he tenido que, pues yo no soy tan estricto como fueron conmigo cuando estaba pequeño, pero yo sí no les quiero pasar una por alto, y ustedes saben que los niños no son perfectos, ni nunca va a existir una educación perfecta, pero yo los corrijo. ¿Sí? Y entonces alguien decía: ese niño no lo va a querer porque lo corrige. Pues ya ve que no, más lo quieren los niños a uno. Y yo a veces he estado ahí llego ahí en la casa, estoy ahí en mi oficina y encuentro un papelito allí: papi, te amo, que me deja uno de ellos. David me deja papeles diciéndome que me ama. Y a veces cuando nos acostamos, antes de dormir, Juan viene y me da besos en la cara. Es falso lo que me decían de que no hay que corregirlos. Los niños entienden la corrección de uno. Nosotros tenemos que entender la corrección de nuestro Padre Celestial. Y cuando algo sucede por una consecuencia, por algo que hemos hecho, una equivocación o por alguna cosa, algo sucede, y el Señor permite algo, nosotros debemos de recibirlo con sencillez y seguir amando a Dios. Y no podemos culparlo tampoco a Dios, ¿no? Si no fueres como un niño. En 1 Corintios capítulo 12, no lo voy a leer todo porque es muy largo, pero ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, la iglesia de Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, colombianos, salvadoreños, hondureños, esclavos o libres, todos, dice, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo es un solo miembro, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. O si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado en los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni, imagínate, para sacar su mugrecito, la engaña, no, déjamela ahí. Ni tampoco la cabeza a los pies, no necesito de vosotros. O sea, los pies no llegan a ningún lado de la cabeza, porque la cabeza no lo necesita. Así también los miembros del cuerpo, que parecen muy débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y si quiere, haga una prueba. Si se da un martillazo en un dedo, a ver si solo duele allí o el otro, si el resto del cuerpo queda tranquilo, a ver qué pasa. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben ¿qué? Se gozan. ¿Será que así pasa en la iglesia cuando le dan honra a alguien? ¿O en los trabajos o en todo lugar? ¿O será que alguien dice, a ese sí le dan todo pero a mí no? ¿Ah? A ese lo tienen de preferido. En algunos lugares dicen, aquí hay rosca. En inglés dicen clics, hay clics, aquí hay clics. Yo no sé, rosca, en Centroamérica, ¿cómo dicen? ¿Dan rosca o grupito? ¿Cómo dirán? ¿Ah? Preferencias. Sí. O sea que, pero dice aquí que por el contrario, así como en el cuerpo, si alguien, por ejemplo, coma algo bien sabroso, ¿será que todo el cuerpo se siente como contento? ¿Sí? Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, a los que ayudan, a los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de la sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Mis hermanos, es un privilegio. Jesús dijo que Él vino a servir y a no a ser servido. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser servidores, a servir de alguna manera, ¿verdad? A otros y ayudar a otros, porque nosotros se nos han encomendado un reino, y es un reino de gracia, un reino de servicio. Que Dios les bendiga.